Buenos días, mi nombre es Alexamanda Huitrago Peña, instructora de la Coordinación de Contabilidad y Finanzas del SENA. La presentación que van a ver es referente al tema de nómina. El objetivo de esta presentación es afianzar el aprendizaje de los alumnos y el desempeño y el desarrollo del tema. La nómina es una herramienta administrativa que utilizan las empresas para consignar todos los pagos que tienen los empleados, ya sea por el convenio salarial, más los pagos adicionales y todas las deducciones que es referente a ellos. Aspectos relacionados con la nómina. Dentro de los aspectos más importantes relacionados tenemos el contrato de trabajo, salarios y prestaciones sociales, aportes para fiscales y aportes a seguridad social. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo está estipulado en el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, en donde nos indica que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene varios elementos. Los elementos generales, en donde tenemos la capacidad del consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Y los elementos esenciales, la presentación personal de servicios, continua subordinación y remuneración. Referente a los elementos generales, nos indica el Código Sustantivo en su artículo 29 y 30 que la capacidad es lo que la ley le indica a cada individuo en qué momento puede celebrar el contrato de trabajo y lo estipula que se puede celebrar individualmente al cumplir los 18 años. Si la persona quisiera celebrar un contrato de trabajo individual, tiene que pedir autorización al Ministerio de Seguridad y Protección Social. El consentimiento hace referencia a la voluntad o libertad para celebrar el contrato de trabajo. El objeto lícito es lo que se refiere o lo que quiere hacer con ese contrato de trabajo. El objeto del contrato de trabajo debe estar de acuerdo a las normas legales, no debe ir en contra de la legislación. Y la causa lícita es lo que dio origen al mismo contrato, de igual forma que el objeto lícito debe estar de acuerdo a la norma legal. Los elementos esenciales son tres. Y esos elementos esenciales hacen referencia es que debe ir esos tres elementos para que haya celebración de contrato. Si una persona cumple esos tres elementos, existe un contrato de trabajo. La primera es prestación personal de servicios, que quiere decir que la persona es la que realiza un trabajo labor, ya sea una persona natural a favor de otra persona natural o una persona jurídica. La subordinación es la facultad que tiene el empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de lo que se estipuló en el contrato de trabajo, ya sea con el tiempo, con la cantidad de trabajo, con la labor contratada y así también con el reglamento interno de la empresa. Y la retribución o remuneración es el pago ordinario en efectivo o en especie que recibe el trabajador a cambio de su trabajo. La clasificación del contrato de trabajo lo podemos encontrar por su forma y por su duración. Por su forma, existen contratos de trabajo verbal y contratos escritos. El contrato de trabajo verbal es el mutuo acuerdo por parte del empleado y el empleador en donde verbalmente, como su nombre lo indica, se ponen de acuerdo con la índole y clase de trabajo. El contrato escrito, ese es el que se celebra por medio de un documento escrito, de igual forma, poniéndose de acuerdo con la índole y clase de trabajo. Por su duración, tenemos contrato a término fijo, en donde conocemos la fecha de iniciación del contrato y la fecha de terminación del mismo. Y contrato a término indefinido, en donde conocemos la fecha inicial del contrato de trabajo, pero no conocemos la fecha de terminación del contrato. Y por duración de la obra,
es donde tiene un trabajo determinado. Básicamente estos contratos se dan en la prestación de servicios, cuando son servicios profesionales como los arquitectos e ingenieros o los abogados. Se puede dar por terminado una vez se cumpla la labor o se haya terminado el 80% de ella. Salarios y prestaciones sociales. El salario lo estipula el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, en donde me dice que es la remuneración por la contraprestación que el empleador da en dinero o en especie al trabajador por su labor. Puede darse en efectivo o en especie, pero si es en especie no puede ser superior al 50%. De hecho, si el salario es un salario mínimo, no puede superar esa especie al 30%. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el trabajador recibe por estar vinculado mediante un contrato de trabajo. El reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad de la empresa o unidad económica. Dentro de ese reconocimiento tenemos la prima de servicios, las cesantías, las dotaciones, las vacaciones, el subsidio familiar, subsidio de transporte y el aporte que hace la empresa a salud. ¿Qué es cada uno de ellos? La prima de servicios se le va a otorgar al trabajador un salario básico mensual por cada año de servicio. Se cancela una quincena a mitad de año y la otra quincena a finalizar el año. Cesantías, de igual forma, se le liquida al trabajador un salario básico mensual, un salario mensual por cada año de servicio. Dotaciones. La dotación se le entrega a los trabajadores a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales y que lleven en la empresa más de 3 meses de servicio. Las vacaciones le corresponde a cada trabajador medio salario básico o medio salario base por cada año de servicio. El subsidio familiar se le otorga, el subsidio familiar es un apoyo que se le da a los hogares o que el Estado le entrega al grupo familiar. El subsidio de transporte es una ayuda que el gobierno les entrega a cada uno de los trabajadores siempre y cuando no supere a 2 salarios mínimos legales. Y el aporte a la salud es para su bienestar o para el bienestar de cada uno de los trabajadores. Dentro de la nómina que yo liquido, la nómina se puede cancelar de forma quincenal o mensual. Ya sea quincenal o mensual, se tienen que realizar diferentes provisiones, que es separar o destinar cierta suma de dinero para cuando los trabajadores se retiren de la empresa, se les cancela su liquidación o se haga terminación del contrato. La base para el cálculo de la prima de servicios va a ser el salario promedio, lo que significa que se deben incluir tanto las comisiones como el trabajo suplementario y las horas extras. Estamos hablando del total devengado. Para el cálculo de las cesantías se debe tomar el salario promedio, lo que supone la inclusión de las comisiones, horas extras y trabajo suplementario. De igual forma que el anterior, estamos hablando del total devengado. Para el cálculo de la provisión de los intereses sobre cesantías, se va a aplicar el 12% sobre el valor de las cesantías determinadas en cada liquidación mensual. Para el cálculo de las vacaciones, solo se deben tomar el salario básico, puesto que en vacaciones no tendrá ni horas extras, ni comisiones, ni trabajo suplementario. Los aportes parafiscales son los aportes que hace la empresa por tener a sus trabajadores vinculados mediante un contrato laboral. La caja que tenemos los porcentajes, que es la caja de compensación, el aporte que hace la empresa es el 4%. ARL, que es administradora de riesgos laborales, depende del nivel de riesgo que se encuentra expuesto el trabajador y existe una tabla
el mínimo a pagar o el mínimo a cotizar, el porcentaje es el 0.522%. Pensión, el aporte a pensión lo va a realizar el empleado, va a aportar un 4% y la empresa o el empleador aporta el 12%, para un total del 16%. Y a la salud, a EPS, el empleado aporta un 4% y la empresa o el empleador aporta el 8.5%. Para el cálculo de los aportes parafiscales se toma el valor total de la nómina mensual, o sea, el total de vengado de la empresa, excluyendo el auxilio de transporte, que no es factor salarial, y siempre considerando que esté obligada a liquidar seguridad social, ICBF y SENA, pues no se debe perder de vista que estos conceptos en algunos casos desaparecieron para dar lugar al llamado CRE. Ese impuesto del CRE está contemplado en la ley 1607 del 2012, que fue la que creó el impuesto del CRE para las personas naturales y jurídicas empleadoras. Me habla de que estarán exoneradas de la obligación de los aportes parafiscales, SENA, ICBF y Sistema de Seguridad Social, por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Los empleadores que tengan trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos legales vigentes seguirán aportando normalmente a los parafiscales. La base de seguridad social son todos los ingresos que constituyen salario básico, el salario básico, las horas extras, gastos de viaje, bonificaciones o comisiones por ventas, primas extralegales y salariales. En un caso de salario integral siempre se va a aplicar sobre el 70% del salario mensual. Proporcionalidad de acuerdo. A continuación observan un ejemplo del esquema de la nómina, aunque no es una camisa de fuerza. Cada empresa establece el formato que debe utilizar referente a su nómina, puesto que no todas las empresas tienen los mismos conceptos. En la parte superior debe ir el nombre de la empresa, debe ir la fecha que estamos liquidando la nómina. Como decíamos anteriormente, la nómina puede ser quincenal o mensual. Para nuestro ejemplo, estamos liquidando la nómina de enero del 2015 y vemos las casillas enmarcadas, que la primera columna hace referencia al nombre del empleado, debe ir el cargo del empleado, el número de identificación, el salario básico mensual. El salario básico mensual es el salario que está estipulado en el contrato de trabajo, los días laborados correspondientes al mes del que estamos hablando de la nómina, y el salario devengado es la proporción de eso que está devengando. Observamos que el empleado o el vendedor Carlos Arturo Monsalve no trabajó los 30 días, trabajó 27 días, sin embargo se le cancela, se le hace la liquidación del salario, pero no correspondiente a los 30 días, sino proporcional a los 27 días. De igual forma, el subsidio de transporte también va proporcional. Encontramos la columna de horas extras y recargos nocturnos, que si quisiéramos pues las separaríamos, o si no la dejamos en una sola, pero con una tablilla o con un Excel anexo donde relacionamos, o una plantilla donde relacionaremos cuántas horas trabajó cada uno y la forma de liquidación. Viene la columna del total de vengado, que es donde relacionamos todos los pagos de los empleados, desde el salario de vengado más el subsidio de transporte más las horas extras. La siguiente parte de la nómina vienen todas las deducciones que se le hacen a los trabajadores. La parte de salud, que ya habíamos comentado, que era lo correspondiente al 4% del aporte del trabajador. El aporte de pensiones, el 4%. Cabe anotar que esta la liquidamos, la base para liquidarlo es sobre el total de vengado menos el subsidio de transporte. Se le descuentan los préstamos que los empleados han adquirido durante el mes y que tienen compromiso de cancelarlos o de que les descuenten en ese mes correspondiente.
El total de deducciones es la sumatoria de todos los descuentos y viene el neto a pagar, que es lo que yo le voy a cancelar. El neto a pagar lo obtenemos cogiendo el total de vengado menos el total de deducciones. Vuelvo y reitero que cabe anotar que la organización o la estructura de la nómina no es una camisa de fuerza. Si tenemos de pronto un fondo en la empresa y hay descuentos de los trabajadores, pues crearemos una columna de fondo de empleados. Aparece la parte que le corresponde liquidar a la empresa, que son las apropiaciones, los parafiscales y las provisiones. Dentro de los parafiscales, entonces, lo que ya comentamos anteriormente, pensión el 12%, ARL el 0.522 y caja de compensación familiar el 4%. ¿De dónde se liquidaron los valores? Del total de la nómina, de la columna total de vengado, menos el total del subsidio de trabajo, del subsidio de transporte de todos los trabajadores. Abajo aparece entonces el total de vengado, 3.936.450, subsidio de transporte 214.600, la base sobre la cual liquidamos los parafiscales fueron 3.721.850. La otra parte a que la empresa le corresponde son las provisiones para las obligaciones laborales. Están las cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones. 8.33 en cesantías, 12% de intereses, prima de servicios 8.33 y vacaciones el 4.17. Para la liquidación o la base de liquidación de cesantías, intereses, prima de servicios es el total de vengado, excepto para vacaciones, que únicamente sobre el salario base que el trabajador tiene sin adicionarle las horas extras, las bonificaciones, las comisiones, todo lo adicional que recibe el empleado. De tal forma que la base para provisión de cesantías, intereses y primas son 3.936.450. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí viene la presentación. Espero que haya sido de gran utilidad.